Hola, te doy la bienvenida al canal del Ministerio Neos de la Primera Iglesia Bautista de Iguazú. Mi nombre es David. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro del profeta Oseas. El libro de Oseas tiene una historia impactante. No creerías que una historia así se va a encontrar en la Biblia. Acompáñame ahora a conocer un poco más a fondo este libro. El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos, y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día, Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades.
Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar. Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo, Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo, y eso es lo que exploran estos dos capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego, él dice que es movido por su misericordia y compasión y que él perdonará al hijo que ama. Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios, pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. Te invito ahora a que juntos veamos la siguiente canción y que tengas presente lo que dice en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada malo que podamos hacer para que Él nos deje de amar. Él nos ama como un padre ama a un hijo.
Si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí.
Sejam cheios e Ele, o Espírito Santo, está sempre de braços, sempre, sempre, sempre. Siempre. No hay valle, no hay distancia que su amor no pueda alcanzar. No hay noche, no hay día que haga la diferencia. Él te ama hoy, mañana, pasado. Él te amó desde la eternidad y te amará hasta el fin. Donde quiera que tú estés, ese amor te alcanza hoy, te levanta, te sana, te libera, te restaura. Es un amor que no deja de ser, un amor permanente, un amor incambiable, un amor permanente y perfecto. No hay otro amor como el de Dios. Sempre de braços abertos para mim, Para você. para você, para mim. Sean llenos del Espíritu Santo. Pastor Danilo Montero, hombre de Dios, Dios te ama. Yo te amo también. Yo también. Yo también. Aleluya. Muy bien, como vimos al principio, el profeta Oseas fue contemporáneo a otros profetas. Ahora hay una similitud grande con el profeta Jeremías, ya que Jeremías profetizó en el reino del sur, advirtiéndole sobre los babilonios, mientras que Oseas profetizaba en el reino del norte, advirtiéndole en contra de los asirios. Cuando leemos esta historia, vemos la historia de un hogar quebrado, de un matrimonio que pasó por muchas situaciones difíciles. Dios está utilizando la vida de Oseas para hablar a su pueblo, pero por sobre todas las cosas para mostrarle cómo Dios se siente. Oseas toma como esposa a Gomer, quien ella luego se entrega nuevamente a la prostitución. Ahora aquí Oseas podría ampararse ante la ley de Moisés y decir, esta es una mujer adúltera. Puede ser juzgada. En ese caso sería llevada a las afueras de la ciudad para que la apedrearan. Pero no, él hace todo lo contrario, la va a buscar para que regrese a su casa. Hay una historia que es algo similar, que pasa 700 años después, con un José, carpintero, está por tomar por esposa a María y se entera que está embarazada. Ahora José no tenía toda la información. Un ángel tuvo que mostrarle y decirle qué era lo que estaba sucediendo. Pero en este caso, Gomer sí era culpable. En Oseas capítulo 1, versículo 2,
Dios da a Moisés una orden. Y esto habrá causado una gran lucha dentro de él, porque Oseas tenía que quebrar una ley de Moisés. Pero él obedece, él es fiel a Dios. Toma a Gomer por esposa, le da su nombre, la lleva a su casa y forma una familia con ella. Ahora esto habrá causado un gran revuelo en todo su entorno, ya que algo así sería totalmente escandaloso. De este matrimonio salieron 3 hijos, con unos nombres que son bastante fuertes. Dios utiliza a Oseas, a su matrimonio e incluso a sus hijos para hablar a su nación. Te voy a comentar cuáles son los nombres de sus hijos. El primer hijo se llamó Jezreel, que quiere decir Dios esparcirá y Dios vengará. Esto se da después de que una determinada tribu desobedeció una orden de Dios. Y aquí Dios está juzgando a la nación, le dice que serían esparcidos. Su segundo hijo, en este caso una nena, se llamaba Lo Ruama, que su nombre significa aquel que no conoce a su padre. Y aquí nuevamente Dios está diciéndole a su pueblo: ustedes se inclinaron hacia sus ídolos, por lo tanto ustedes no me conocen. Su último hijo se llamaba Lo Amí, que significa no son mi pueblo. Si lo ponemos si esto lo expresáramos de manera singular, te estaría diciendo no sos mi hijo. Y esto va en contra de algunos pensamientos que creen que todos somos hijos de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que recibieron a Jesús como su Señor, como su Salvador. Incluso con esta familia, Gomer toma la decisión de abandonar su hogar, de volver a la prostitución. Y Oseas va a buscarla. Ante la negación de ella, Oseas envía a sus hijos a buscarla, pero ella nuevamente se niega. Y no solo eso, sino que toma la decisión de venderse a sí misma como esclava. Y aquí Oseas hace algo que sobrepasa lo que cualquier persona haría. Él va a buscarla y paga el precio por ella. Y aquí tenemos a la misma imagen del Señor Jesucristo. Dios nos creó, le pertenecemos a Él, pero luego pecamos, nos entregamos a los deseos de este mundo. Pero aún así Dios no nos abandona, sino que envía a su Hijo a pagar el precio por nosotros. ¿Qué muestra de amor de parte de Dios? Pagó Él por nosotros. Cuando podría habernos dejado, cuando Él podría haber tomado la decisión de olvidarse de nosotros. Pero Él es fiel a sí mismo, fiel a su palabra. Y Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Al final no sabemos si Gomer se convierte en esa esposa fiel. No tenemos toda la información. Ya con el corazón quebrado, Oseas profetiza en contra de Israel y los denuncia. Ustedes se comportan como una prostituta, entregándose a sus ídolos. Son como una esposa infiel. Y esta es la denuncia de Oseas, mostrándonos que este es el peor pecado del mundo. Ahora muchos podrían decir, ¿que acaso el peor pecado del mundo no es la incredulidad? Podríamos estar de acuerdo en parte, porque la incredulidad es un estado y no un acto, no es una decisión. Ya nuestra propia naturaleza nos trajo a este mundo alejados de Dios.
con esa incredulidad dentro nuestro. Ahora otros podrían decir, no es pecar contra la luz del mensaje de Jesucristo. ¿No es ese el peor pecado? Y nuevamente estaríamos en parte de acuerdo, porque es una cosa muy seria el decir que perteneces a la iglesia de Jesucristo, que escuchaste el Evangelio, de que formaste parte de una congregación, pero realmente no cambiaste, realmente no tenés una relación con Jesús y simplemente estás dando una imagen. Podríamos decir que ese es el peor pecado, pero aún así no lo es. El peor pecado es el pecar contra el amor de Dios. Porque si mirás la historia de Oseas, ves que Gomer no fue infiel solamente al matrimonio, que es una falta grave, sino que fue infiel al amor de Oseas. Y el pueblo fue infiel al amor de Dios y le dio la espalda. Ellos conocían el amor de Dios. Dios los había sacado de Egipto, los había librado de la muerte, les proveyó cuando necesitaban, les dio una gran tierra, y aún así ellos siguieron adorando ídolos, le dieron la espalda al amor de Dios. Pero Dios no nos abandona, y Dios no abandonó a su pueblo, a pesar de este pecado tan grande. En el capítulo 4, en el versículo 17, habla Oseas dirigiéndose a Efraín, que es un sinónimo de Israel. Les está diciendo que son adúlteros espirituales. Aquí hay una seguidilla de cómo Dios se siente. Ok, Dios dice que está bien que se entreguen ellos a este deseo de estar en mi contra. En el capítulo 11, versículo 8, Dios los busca, así como Oseas buscó a Gomer. Es tal el amor que Él siente por su pueblo, que Él hace esta promesa de buscarlos. Y una promesa más en el capítulo 14, versículo 8, diciendo de que Israel volverá por completo a Dios. Es este versículo de esa promesa donde nuevamente el pueblo volverá a Dios. Podemos ahí ver que tal vez Gomer al final sí se convirtió en esa esposa fiel, pero no nos dice, no lo sabemos por completo. Ahora, ¿por qué es importante este libro? ¿Por qué deberíamos de estudiarlo, de leerlo y de tenerlo muy en cuenta en nuestra situación, en nuestra actualidad? Bueno, nosotros, todos aquellos que aceptamos a Jesús, formamos parte de la iglesia, del cuerpo, de la novia de Jesús. Y hay un versículo en el libro de Apocalipsis. Es Jesús hablándole a la iglesia de Éfeso, diciéndole: conozco tus actos, todo lo que haces, que te apartás del mal, pero tengo contra ti que te olvidaste tu primer amor. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu amor hacia Jesús? No cometamos el error de darle la espalda al amor de Dios. No nos convirtamos en una esposa infiel. No dejemos que nuestro amor se enfríe. Ahora, muchas veces pensamos de que el amor a Dios es ese sentimiento de enamoramiento, de que viviremos completamente y todo el tiempo enamorados y suspirando por el Señor. Que si lo hacemos, bienvenido sea.
Pero el amor a Dios es una decisión de todos los días. Es ver que cuando el mundo a tu alrededor está adorando al pecado y se entrega al pecado y le dan la espalda a Dios, vos estás ahí todos los días tomando la decisión de seguir a Jesús, de buscarlo en intimidad, de saber de que necesitas de Él y que no podés alejarte de Él. Si bien el primer amor es ese sentimiento de enamoramiento, de mariposas en la panza, de estar suspirando por Él, sí debiéramos de tener ese sentimiento hacia nuestro Señor. Lo más importante es permanecer fiel. Que con el paso de los años no nos enfriemos, no nos alejemos de Él. No dejemos que nuestra mente se llene de todas esas cosas que el mundo te quiere vender. De que siguiendo a los deseos de tu corazón vas a ser feliz. De que tomando tus propias decisiones, de que no es necesario Dios. Porque eso es lo que te quieren decir, eso es lo que te quieren vender. Y esa es una mentira. Solamente en Dios encontramos nuestra plenitud, nuestra verdadera felicidad. El libro de Oseas es un llamado de atención para nosotros, para analizarnos a nosotros mismos cómo estamos en nuestra relación con Dios. Así que te animo a que puedas leer en profundidad este libro, a que te dejes guiar por el Espíritu Santo, a qué es lo que te está diciendo en ese momento. Te invito a que te tomes unos minutos para orar al terminar este video, para que puedas hablar con Dios y si estás alejado o alejada de Él, puedas tomar la decisión de ir a los brazos de Él nuevamente y revivir el amor que pensaste que estaba ahí acabado. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.